otro mundo no una, sino 2 veces. En su segunda vez decide mantener sus poderes en secreto para disfrutar su tiempo con sus bellas chicas en la escuela, pero su sueño de llevar una vida tranquila se hace añicos cuando descubre que todo el continente está en caos por una guerra, arruinando sus planes de relajarse. Mientras el día escolar llega a su fin, Setsu está perdido en sus pensamientos junto a la ventana, hasta que su amiga de la infancia, Yuji, se acerca para charlar. Él le dice que se vaya, preocupado por los feos rumores, pero a ella no le importa, solo quiere su atención. A pesar de sus intentos de razonar con ella no quiere saber nada y empieza a jugar con su cabello, llamándolo un aspirante a problemático. Yui se ofrece a cortarle el pelo como solía hacerlo cuando eran niños, y él acepta con reluctancia. Después se queda mirando por la ventana, preguntándose cómo van las cosas en el otro mundo. De repente, la oscuridad envolvió el aula y un enorme círculo mágico resplandeciente se materializó justo en el medio de la clase. Mientras todos los demás se asustaban, Setsu solo sonreía. Al ser llevados hacia la luz, se encontraron en un campo abierto. Setsu no pudo contener su emoción. Él sabía exactamente dónde estaban, pero su alegría duró poco. Un grupo de figuras armadas, claramente usuarios de magia, comenzó a marchar hacia ellos. Los otros estudiantes se hicieron pis encima, pero Yui, pensando que es la heroína de la historia, se aferró a Setsu, tratando de protegerlo con su cuerpo. Setsu, sin embargo, permaneció imperturbable. Con un movimiento de su dedo, envió a uno de los atacantes volando. Yui, sorprendida, soltó, pero Setsu le agarró la mano y corrió hacia los demás. Yuji sintió una oleada en sus manos unidas, pero su atención se dirigió rápidamente al ejército que se acercaba y se lo señaló urgentemente a Setsu. En ese momento, los estudiantes detuvieron su apresurada carrera, observando cómo el ejército pasaba rápidamente, enfrentándose con los enemigos con armaduras que llamaban demonios. Oculto en la multitud, Setsu se preguntaba por qué continuaba la interminable lucha con estos supuestos demonios. De repente, una extraña sensación lo invadió, despertando dudas sobre si la magia y los demonios estaban malditos de alguna manera. Se agarró el pecho, perdido en sus pensamientos. De repente, una noche cálida con un llamativo cabello azul apareció a caballo, instándolos a buscar refugio, declarando que el campo de batalla era demasiado peligroso. A su lado estaba una compañera rubia y confiada. Juntas con sus compañeros luchadores, se lanzaron a la batalla, derrotando rápidamente a sus enemigos con valiente determinación. Tras el intenso enfrentamiento, los estudiantes se encontraron frente al rey, quien los recibió calurosamente en el reino de Destinia. Él reveló su nueva condición como campeones convocados con la tarea de defender el reino contra demonios, similar a los héroes convocados 5 años antes. Afirmando que era el destino, las palabras del rey dejaron a los estudiantes desconcertados. Sintiendo su incertidumbre, Blondie dio un paso adelante para aclarar que un héroe de otro mundo había traído paz durante un conflicto anterior. A pesar de su escepticismo, ella les suplicó sinceramente que ayudaran a rescatar el reino. Los estudiantes no podían quitarse la sensación de que la rubia los confundía con los Vengadores. A pesar de sus dudas, aceptaron con desgana, sabiendo que obtendrían sobresalientes. Al salir de la sala del trono, Setsu tranquilizó a Yuji con la promesa de mantenerla a salvo. Al día siguiente, los estudiantes comenzaron su entrenamiento de héroes. Cuando intentaron usar magia, solo Yuji logró invocar fuego. Setsu, observando desde la distancia, quedó impresionado por sus habilidades. Sin embargo, decidió explorar los terrenos del castillo. Mientras exploraba, Setsu se topó con la chica de cabello azul a la que él llamaba juguetonamente Iruka. Ella cuestionó su comportamiento formal hacia ella a pesar de su rango superior. Setsu le dice que se vaya y que no necesita formalidades. Divertida, Iruka comparó su actitud con la de un héroe que conoció hace 5 años, pero le advirtió que volvieran a entrenar. Sin inmutarse, Setsu la retó a hacer su mejor esfuerzo. Iruka aceptó el desafío y agarró su espada de entrenamiento de madera para atacar. Sin embargo, Setsu esquivó sin esfuerzo sus ataques, lo que provocó que ella tropezara. Con una sonrisa traviesa, él golpeó juguetonamente su almohada, haciéndola retorcerse con una inundación. Mientras lo recibía de vuelta, Setsu le dice que se incline, y ella acepta. Sentado sobre ella, Setsu bromeó sobre notar su pérdida de peso, llamándola una entrometida. Iruka expresó su placer en servir a Setsu, lo cual llamó la atención del caballero de cabello rubio, Grain. Él preguntó qué estaba haciendo Iruka, a lo que ella respondió con confianza que la persona sentada sobre ella era Setsu. Grain le creyó, sabiendo que Iruka no actuaría así con nadie más. Con entusiasmo, Grain e Iruka corrieron a la sala de pociones de Tia para compartir la noticia del regreso de Setsu. Sin embargo, Tia ya había sentido su presencia mágica en la sala. Grain notó la expresión preocupada de Setsu e indagó sobre el problema. Setsu rápidamente insinuó la guerra en curso contra los demonios, que Grain reconoció. Iruka entonces sugirió que buscaran otro lugar para discutir sus preguntas. Se dirigieron a las murallas del castillo, donde Iruka indagó a Setsu sobre su regreso, pero antes de que pudiera responder, Grain intervino preguntando por qué Setsu parecía un baterista desaparecido y por qué desapareció después de luchar contra Toma. Setsu se encogió de hombros diciendo que no tenía idea. Sin embargo, mientras hablaba, los recuerdos de su enfrentamiento con Toma regresaron justo donde estaban. Setsu contó todo. Había renacido en un mundo completamente nuevo, conservando todos sus recuerdos y habilidades mágicas.
Él admitió que no tenía idea de cómo él y su equipo fueron convocados. Iruka reflexionó que parecía demasiado perfecto que aparecieran justo cuando las guerras comenzaron de nuevo. Curioso por el paradero de Toma, Setsu insinuó que él podría estar moviendo los hilos detrás de la guerra. Ellos se preguntaron si los demonios estaban bajo alguna maldición, y Setsu lo sintió en su magia. Él especuló que Toma era el único con las habilidades para lograrlo. Iruka explicó que habían buscado a Toma igual que a Setsu, pero no encontraron nada. Tia opinó que si Setsu estaba vivo, probablemente Toma también lo estaba. De repente, un soldado corrió urgentemente hacia Grain para decirle que lo necesitaba el rey. Grain se apresuró a ir a la sala del trono. Dentro, el rey declaró la guerra a los demonios, pero Grain no estuvo de acuerdo, diciendo que necesitaban esperar noticias de su emisario antes de precipitarse a cualquier cosa. Destacó la importancia de la cautela, ya que no sabían lo que realmente estaba sucediendo. Blondie argumentó en respuesta, diciendo que los demonios los atacaron primero, y la aparición de nuevos héroes significaba que estaban del lado de la justicia. El rey lamentó haber escuchado a los héroes hace 5 años, lo que llevó a hacer la paz con los demonios. Más tarde esa noche, mientras Yui practicaba su magia, Setsu vino. Él alabó sus habilidades mágicas y Yui se sintió tímida, pero luego se puso seria, preguntando por qué estaban entrenando y por qué alguien comenzaría una guerra. Setsu no respondió, así que Yui prometió entrenar más duro para protegerlo. Cuando cayó la noche, Setsu y su equipo se reagruparon en la muralla del castillo. Ruin compartió que logró retrasar los preparativos para la guerra al afirmar que los héroes necesitaban más entrenamiento, pero el conflicto inminente no se podía evitar. Setsu, decidido a tomar acción, declaró que detendría la guerra personalmente. Sus amigos ofrecieron unirse, pero Setsu insistió en que se quedaran atrás para salvaguardar el reino por si Toma estaba involucrado. Al día siguiente, Setsu y su grupo se colaron en el castillo usando un hechizo de invisibilidad. Sin embargo, descubrieron que el lugar estaba lleno de guardias, lo que podría frustrar sus planes. Haruka se ofreció a explorar, evocando recuerdos de sus aventuras pasadas. Justo cuando Setsu estaba recordando, escucharon a Haruka noquear a un guardia. Se reagruparon y Haruka escondió al guardia inconsciente en una caja cercana para evitar ser descubiertos. Haruka logró abrir la puerta y al entrar, Setsu desenvainó su espada, Kuramaru. De repente, escucharon a los guardias acercándose, señalando que su cubierta había sido descubierta. El castillo entró en cierre total. Rain se ofreció a crear una distracción para ayudar en la fuga de Setsu, y Tia ofreció su ayuda. Ella aconsejó a Haruka que acompañara a Setsu para evitar llamar la atención. Haruka protestó, pero Setsu bromeó diciendo que tendría su momento para brillar más tarde. Afuera de las puertas del castillo, Haruka prometió detener a cualquier alborotador hasta que Setsu regresara. Justo entonces, Yuji corrió hacia ellos, curiosa sobre los planes de Setsu. Setsu explicó que fue convocado a este mundo por segunda vez y necesitaba encontrar a un viejo amigo para detener la guerra. Como una novia típica, Yuji insistió en acompañarlo, pero Setsu se negó, diciendo que ella lo retrasaría. A pesar de sentirse rechazado, Yuji entendió y le pidió que cerrara los ojos. Esperando un beso, Setsu se sonrojó, pero Yuji lo sorprendió usando su magia para recortar su cabello. Impresionado por sus habilidades, en ambas magias de viento y fuego, Setsu se despidió de ambas chicas mientras emprendía su viaje para salvar el reino. Yuji prometió hacerse más fuerte para protegerlo. En otro lugar, una joven llamada Ruri observó cómo su abuelo se metía en una gran discusión con un tipo sobre la venta de una joya elegante. Ruri intervino y preguntó si el tipo estaba causando problemas. Su abuelo dijo que sí, lo cual sorprendió al tipo. Ignorando el insulto, el tipo volvió a preguntar sobre comprar las joyas, pero su abuelo dijo que de ninguna manera, su oferta era demasiado baja. Incluso dijo que aunque el tipo vaciara su cuenta bancaria, aún no sería suficiente. Mientras hablaban, el tipo dejó caer una bolsa de monedas de oro sobre la mesa, lo que inmediatamente llamó la atención de su abuelo, y vendió las joyas en un abrir y cerrar de ojos. Después de que el chico se fue, Ruri le preguntó a su abuelo por qué vendió las joyas después de decir que el orgullo era muy importante. Su abuelo explicó que sí, el orgullo importa, pero cuando se trata de dinero hay que pensar como un cangrejo rico porque el dinero lo gobierna todo. Años después, tras llevar a su abuelo a la tumba, Ruri emprendió un viaje para entregar su obra maestra final a un cliente. Más tarde, mientras viajaba en su carro hacia su destino, Ruri encontró un cerdo monstruoso con ojos brillantes y espeluznantes. El cerdo volcó su carro, enviándola a ella y a sus mercancías por los aires. En el caos, Ruri se apresuró a recuperar una caja caída de su bolso, olvidando que la señorita Pixan todavía tenía antojo de un bocadillo o dos. Cuando finalmente se dio la vuelta, se encontró cara a cara con el amenazante cerdo. En lugar de huir aterrorizada, Ruri tontamente intentó razonar con él, lo cual, como era de esperar, no salió bien. Justo cuando el señor Pixan se preparaba para hacerla su próxima comida, Setsu intervino y rápidamente despachó a la criatura. Preocupado por su seguridad, Setsu preguntó si estaba bien. En lugar de expresar gratitud, Ruri inmediatamente preguntó si esperaba un pago por salvar su vida, confesando que no tenía dinero, pero prometiendo compensarlo una vez que entregara sus mercancías. Setsu, no interesado en ser etiquetado como un héroe independiente, inicialmente rechazó su oferta. Sin embargo, Ruri, influenciada por las enseñanzas de su abuelo sobre pagar las deudas con dinero, persuadió a Setsu de lo contrario.
Ofreciéndole su mano para ayudarla a levantarse, Setsu comentó despectivamente sobre su abuelo. Sorprendida por su observación, Ruri recordó un altercado pasado con un cliente similar. Setsu, notando su mirada distante, preguntó si todo estaba bien. Asegurada por la respuesta de Ruri, preguntó por qué ella viajaba sin un guardia. Ella confesó su prisa por no contratar a uno debido a la falta de tiempo. Cuando Setsu se preparaba para irse, Ruri lo llamó de vuelta, rogándole su ayuda como su guardaespaldas. A pesar de su resistencia inicial, Setsu cedió, conmovido por su situación, y acordó acompañarla a la ciudad más cercana. En la bulliciosa ciudad portuaria, Ruri reveló su gran plan de embarcar en un barco con destino al continente demoníaco, pero cuando llegaron al barco, el capitán soltó una bomba. No estaban navegando allí por la fea guerra que se avecinaba. Sin ser de los que se rinden fácilmente, Ruri saltó de barco en barco, pidiendo a cada dueño que le diera un paseo. Pero la suerte no estaba de su lado y cada vez recibió un rotundo no. Frustrada por sus intentos inútiles, Setsu decidió intervenir, pero justo cuando estaba a punto de actuar, notó que Ruri estaba siendo interrogada por algunos altos mandos militares. Estos caballeros, como se llamaban a sí mismos, estaban en una misión para inspeccionar a la gente, comenzando por Ruri. Exigieron sus documentos, y cuando vieron su bolso, quisieron echar un vistazo curioso adentro, pero Ruri no lo permitiría. Agarró ese bolso como si contuviera los secretos del mundo, negándose a dejarles husmear. Las cosas se calentaron rápidamente. Setsu no iba a dejar que esos caballeros intimidaran a Ruri. Les apartó las manos, exigiendo que mostraran un poco de educación. A los caballeros no les gustó ser desafiados, pero Setsu no se echaba atrás. El enfrentamiento atrajo a una multitud, con personas animando a Setsu y Ruri. Los caballeros se dieron cuenta de que estaban del lado equivocado de la multitud y se largaron, pero no sin antes lanzar una amenaza final hacia Setsu. Con la trama resuelta, Ruri no pudo contener su gratitud. Corrió a agradecer a Setsu, dándole un gran abrazo y tal vez incluso una lágrima o dos. A medida que la noche caía y se ponían a comer, Setsu se puso curioso acerca del próximo movimiento de Ruri, ya que su búsqueda de un barco no había dado resultados. Ruri reveló que podría derrochar y comprar un barco entero si las cosas seguían yendo mal, pero Setsu rápidamente descartó esa idea, recordándole que estaba tan arruinada como una iglesia sin dinero. Viendo que los ánimos de Ruri decaían, Setsu cambió de opinión. Ofreció dejarla acompañarlo ya que ambos iban en la misma dirección. Los ojos de Ruri brillaron de emoción, pero antes de que pudiera preguntar sobre el costo, Setsu puso las reglas claras. Tenía que quedarse en una posada por la noche. Ruri intentó discutir, pero Setsu no cedió. Fue firme, sin excepciones. Finalmente, Ruri cedió, aceptando sus condiciones siempre y cuando compartieran la cuenta. Más tarde esa noche, mientras Ruri se bañaba, le pasó a Setsu su valioso paquete, pidiéndole que lo mantuviera seguro. Setsu dudó, preguntándose si ella estaba segura. Ruri insistió en que lo estaba. Al abrir la caja, reveló una joya deslumbrante, una que Setsu reconoció. Explicó que era la última obra maestra de su abuelo, hecha por un joyero legendario. A pesar de estar enfermo, su abuelo había puesto todo su esfuerzo en arreglarla para alguien especial, confiándosela a Ruri. Al recibirla, Setsu fue advertido por Ruri de no hacer nada raro con su dinero. Solo en la habitación, Setsu no pudo resistir la tentación de mirar dentro de la caja, sus dedos rozando la gema, que brillaba como si recordara la magia que había infundido en ella hace mucho tiempo. Mientras dormían esa noche, los caballeros irrumpieron en la posada, acusando a Setsu y Ruri de ser espías astutos para el reino demoníaco. Pero rápido como un zorro, Setsu percibió su llegada y desapareció antes de que pudieran atraparlo. Saltaron por la ventana, dejando a los caballeros rascándose la cabeza. Así comenzó la persecución. A través de las calles sinuosas, corrieron hasta encontrarse atrapados al borde del mar. Sintiendo atrapada, Ruri hizo un chiste sobre Setsu, haciendo un Moisés y separando el mar. Pero cuando los caballeros se acercaron, Setsu no estaba dispuesto a retroceder. Les desafió a que vinieran a atraparlo, añadiendo un toque de descaro para darle sabor. Confundida por la audacia de Setsu, Ruri se aferró a él cuando la recogió de nuevo. Con un salto atrevido, se lanzaron desde el muro hacia el agua de abajo, pero justo antes de tocar las olas, un magnífico dragón marino se elevó, atrapándolos con sus poderosas garras. Setsu saludó al dragón como un viejo amigo, disculpándose por la llamada nocturna, pero prometiendo contar el chisme más tarde. Con un rugido atronador, el dragón, llamado Levia, los llevó hacia el continente demoníaco, dejando atrás a los caballeros atónitos. Mientras navegaban durante la noche, la mente de Ruri estaba acelerada. No podía creer su suerte. Levia, el dios del mar, los estaba llevando a un lugar seguro, pero no podía quitarse de la cabeza la pregunta que rondaba en su mente. ¿Cómo lo? ¿Setsu no tiene Leviatán? Antes de que se dieran cuenta, divisaron la costa del continente demoníaco en el horizonte, pero cuando aterrizaron, Setsu estaba emocionado mientras Ruri estaba llena de nervios al presenciar a Levia luchando con un calamar masivo. Setsu era como un animador en una batalla de monstruos, animando a Levia con entusiasmo. Cuando Ruri pidió ayuda, él simplemente se rió del calamar echando tinta a Levia. Una vez que la pelea terminó, Levia cambió a su forma humana y Setsu la presentó a Ruri. Levia no perdió tiempo en recordarle a Ruri lo especial que era, dejando a Setsu para explicar por qué no intervino para ayudar. Solo quería un asiento en primera fila para el enfrentamiento de Kaiju.
Levia no estaba impresionada, diciéndole a Setsu lo que pensaba. Lo acusó de tener nervios de acero por abandonarla durante 5 años solo para aparecer de repente, conseguir un aventón y dejarla para defenderse de un estúpido calamar. Antes de que Setsu pudiera decir algo, Ruri redirigió la conversación, preguntando qué deberían hacer con el calamar derrotado. Levia se lo dejó a Setsu, quien decidió preparar unos crujientes calamares fritos usando los restos. Mientras comían, Levia señaló las montañas, revelando la ubicación del señor demonio. Setsu dejó caer una bomba sobre Ruri, diciendo que tenía cosas que hacer con la persona a la que ella se suponía que debía entregar el paquete. Levia intervino, diciendo que recordaba la charla de Disaster sobre enviar a su hermano a que lo arreglaran, dejando a Ruri totalmente sorprendida. Ella no podía creer que Levia conociera a Disaster. Luego, Levia le dio la noticia de que Disaster no era otra que la propia señor del demonio, lo que dejó a Ruri tan blanca como un fantasma. Levia estaba lista para partir, pero Setsu la invitó a unirse a ellos. Él quería ponerse al día con Disaster juntos, pero Levia no lo compraba. Ella llamó a Setsu por ser ingrato, solo viéndola como una chica fácil y trayendo a otra mujer mientras esperaba que ella lo aguantara. Mientras Setsu intentaba defenderse, sintió un toque en el hombro. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con 3 traviesos niños demonios. Uno le preguntó si estaban teniendo una pelea de enamorados, otro dijo que Setsu debería disculparse primero como hombre, y el último le llamó directamente ignorante sobre los sentimientos de las mujeres. Cansado de la conferencia, Setsu los hizo callar metiéndoles anillos de calamar en la boca. A los niños les encantó y les suplicaron que hicieran más para sus familias. Levia sugirió que les quedaba mucho calamar, así que Setsu aceptó preparar un lote para todos. Con los niños cantando anillos de calamar, emocionados, todos se dirigieron al pueblo, ansiosos por el sabroso bocadillo. En el pueblo, la gente estaba desanimada porque no podían pescar gracias a esos molestos calamares, y para colmo, los comerciantes humanos dejaron de aparecer debido a la guerra en curso. Con los suministros de alimentos disminuyendo, alguien sugirió enfrentarse a los calamares ellos mismos. Pero entonces Setsu tuvo una gran idea, ofreció dejar sus restos de calamar para un banquete. Los aldeanos quedaron boquiabiertos, pero agradecidos por la sorpresa inesperada. Para agradecer a Levia, organizaron una gran fiesta, tratándola como a la realeza con comida y bebida de primera. Mientras Setsu obraba su magia culinaria, Levia no pudo resistirse a bromear con él, llamándolo un mago culinario. Con estilo, Setsu cortó y picó el calamar como un jefe. Mientras tanto, Vlad, el principal guardia del señor demonio, vio las luces del pueblo y pensó que estaban bajo ataque. Armado y listo, se lanzó hacia el pueblo. Abajo, Levia encontró a Ruri actuando un poco mareada, pero Ruri rápidamente le aseguró que solo era jugo. Terminaron charlando y Ruri no pudo resistir preguntar cómo Levia conocía a Setsu. Levia soltó la sopa, revelando sus encuentros inesperados durante la guerra. Mientras Ruri procesaba esta revelación, comenzó a ponerse nerviosa, preguntándose por qué Setsu había aceptado ser su guardia. Levia explicó que Setsu solía ser modesto, insinuando que podría tener debilidad por las chicas más jóvenes. Ruri entonces conectó los puntos, dándose cuenta de que la presencia de Levia había mantenido el mar en calma. Mientras veía a Setsu vender el calamar, Ruri no pudo evitar notar la forma en que Levia lo miraba. Concluyó que Levia estaba locamente enamorada de Setsu, pero Levia lo negó, insistiendo en que los dioses no se enamoran de los mortales. Bromeó diciendo que Ruri no había estado al tanto del chisme divino. De repente, Vlad atravesó dramáticamente la pared del escenario, sorprendiendo a todos al preguntar si estaban bien. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que había sido demasiado dramático. Más tarde, mientras Levia disfrutaba de un banquete de pescado con una Ruri dormida en su regazo, Vlad se acercó con timidez y se disculpó por su arrebato anterior. Uniéndose a su empresa, intentó explicar su comportamiento. Cuando Setsu se unió a la reunión, el tono de Vlad cambió abruptamente. Soltó una bomba, instándolos a rescatar al señor demonio. Esta revelación inesperada tomó a todos por sorpresa. Vlad reveló que Desastor estaba a punto de casarse con un hombre llamado Terán, quien planeaba apoderarse del reino con un collar maldito en lugar de un anillo. Setsu, intrigado, cuestionó la fuerza de tal maldición contra Desastor. Vlad luego reveló el reciente estallido de una guerra provocada por la agresión humana. Setsu se quedó impactado al escuchar sobre el ataque al pueblo costero, donde los soldados con armaduras imponentes dejaron su bandera atrás. Mientras continuaban su viaje, Vlad contó cómo el señor demonio había enviado mensajeros al reino humano, pero todavía no habían regresado. Esto le dio a Terán, un tipo súper rico, la oportunidad de sugerir una manera de terminar la guerra. Setsu dijo, «Espera, ¿este tipo realmente puede detener la guerra con su dinero?» Y Vlad respondió, «Sí, está forrado». Setsu seguía rascándose la cabeza, así que Ruri intervino diciendo que Terán era básicamente el tipo más rico de todos y dirigía una enorme compañía de comercio. Vlad añadió que por su riqueza, Terán pensaba que podía terminar la guerra. Setsu dijo, «Espera, ¿Deasis realmente va a sacrificarse para detener la guerra?» Vlad lo confirmó y Setsu respondió, «Wow, ¿los otros líderes están de acuerdo con eso?» Pero antes de que pudieran profundizar en ello, Levia intervino, diciendo que el comportamiento extraño de Desastor se debía a que había hecho una promesa a Setsu para mantener la paz. Encendida, Levia dijo, «Tenemos que salvarla». Así que Setsu y Levia corrieron hacia el castillo de Deasis, solo para ser rodeados por monstruos.
Mientras luchaban contra los monstruos, recordaron la advertencia de Vlad sobre los guardias duros de Terran y las carreteras infestadas de monstruos. Vlad dijo: «Guarda tu magia, Setsu». Así que Levia respondió: «Yo me encargo de estos monstruos». Setsu decidió tomar el camino más rápido al castillo, bromeando con Levia sobre sus piernas de pez, pero Levia respondió: «No me subestimes». Después de acabar con los monstruos, Levia preguntó cuál era el plan. La idea de Setsu era simple: arruinar la boda ridícula y darle a Terran una probada de su propia medicina. Luego, Levia se preguntó cómo podrían poner fin a la guerra sin la participación del hombre rico. Setsu sospechaba que Terran estaba manejando los hilos, jugando a ambos lados uno contra el otro. Recordó un incidente donde Destinea fue atacada, convencido de que había un titiritero orquestándolo todo. A pesar del juego de culpas, una figura misteriosa con un collar maldito emergió proponiendo paz. Levia se preguntaba si Terran era el cerebro detrás de todo, pero Setsu lo dudaba, creyendo que Terran estaba en connivencia con el verdadero cerebro. Su conversación fue abruptamente interrumpida por más monstruos, rápidamente eliminados por Levia. Mientras continuaban su viaje hacia el castillo del señor demonio, Levia reflexionó sobre cómo su vida había dado un giro salvaje desde que conoció a Setsu hace 5 años. Inicialmente adversarias, Desastor se enfrentó a Setsu, pero terminaron forjando una amistad inesperada. Meses después, Vlad dio la impactante noticia de la desaparición de Setsu, dejando a Destinea en la oscuridad. De pie junto a la ventana, Desastor prometió mantener la paz entre humanos y demonios. Volviéndose hacia Vlad, le confió asegurarse de que el tratado de paz permaneciera intacto, una promesa que él juró solemnemente cumplir. Justo un mero ciclo lunar antes de la gran entrada de Setsu en sus vidas, Desastor emprendió un paseo tranquilo por las bulliciosas calles de su ciudad, con Vlad como su fiel compañero a su lado. Su conversación deambuló por recuerdos del elegante puente que Setsu le había otorgado, un testimonio de su vínculo duradero. Pero por desgracia, en un giro del destino, el mismo puente que se alzaba como un monumento a su amistad, se desmoronó bajo sus pies, dejándolos atónitos. Siempre el pensador rápido, Vlad propuso buscar la experiencia del renombrado joyero y Indistinia para reparar los fragmentos destrozados de su amado puente y restaurar su antiguo esplendor. Días después, bajo el manto de un cielo nocturno tempestuoso, un mensajero irrumpió en las cámaras de Desastor, llevando noticias urgentes de la repentina incursión del ejército de Destinea en su territorio, desatando caos y miedo dentro de las murallas de la ciudad. El escepticismo de Vlad se encendió al cuestionar la integridad del tratado de paz antes de confiar, mientras Desastor, con su característica calma, instaba a la precaución, percibiendo que había más en la invasión de lo que parecía a simple vista. Con un decidido movimiento de muñeca, envió a sus leales demonios en la noche para desvelar el enigma que envolvía a su asediada ciudad. Mientras tanto, dentro de los confines opulentos de su castillo, Terran, con su encanto grandilocuente, buscaba una audiencia con Desastor. Ofreció una propuesta audaz: utilizar el formidable poder de su empresa comercial en un intento de calmar el conflicto en curso. Pero debajo de su apariencia de magnanimidad, había una exigencia de gran peso. Él deseaba la mano de Desastor en matrimonio. Con un gesto grandioso, desveló un collar que pulsaba con una oscura atracción, un símbolo tangible de su propuesta de unión. Los ojos experimentados de los generales de Desastor reconocieron la maldición tejida en la misma esencia del collar, lo que llevó a Vlad a intervenir con fervor apasionado, oponiéndose vehementemente a la audaz propuesta de Tarin. Sin embargo, en medio del tumultuoso intercambio, Desastor permanecía como un enigma inescrutable. Sus pensamientos velados tras una fachada de contemplación, con las arenas del tiempo deslizándose entre sus dedos como granos de arena, se despidió de Tarin, su ominosa advertencia de urgencia inminente resonando por los sagrados pasillos de su mente. Después de reflexionar sobre sus opciones en su acogedora oficina, el amigo de Desastor, Vlad, irrumpió con energía, recordándole el impresionante ejército que tenía a su disposición, pero Desastor, luchando con la oferta de Tarin, no podía simplemente ignorarla. Esa misma noche en el lujoso coche de Tarin, le contó a una figura misteriosa lo fácil que era jugar a Desastor. Alabó su plan astuto a través de su compañía como pura genialidad. Con el reino demoníaco bajo su control, no había necesidad de prolongar el conflicto. Pero cuando Tarin sugirió retirar a sus soldados mágicos, la figura encapuchada lo rechazó, citando las órdenes del gran jefe. Luego llegó el gran día. Desastor y Tarin estaban listos para intercambiar votos melosos. Tarin sacó el collar maldito que simbolizaba su unión y sus grandes sueños de paz mundial, utilizando su compañía y la fuerza del reino demoníaco. Pero Desastor vaciló, su mente estaba en un torbellino. Justo cuando las cosas se complicaron, una visión de Setsu apareció en la mente de Desastor. Un rayo de esperanza en el caos. De la nada, como un superhéroe irrumpiendo a través de una pared, Setsu apareció en la escena causando un alboroto entre la multitud. Con una declaración audaz de lealtad, Setsu se posicionó como el caballero de armadura brillante de Desastor, enviando a todos a huir. Al estar frente a ella valiente y audaz, Desastor supo que su héroe había llegado para salvar el día. En un enfrentamiento angustiante, Tarin, el cobarde, exigió respuestas a Setsu, quien le lanzó una mirada escalofriante. Tarin, temblando, llamó a sus guardias para atacar, pero fueron derribados rápidamente por la magia de agua de Levia.
Con un comentario descarado sobre la elección de moda de Desastor, Levia se enfrentó a Tarin, quien pronto se acobardó y se escapó corriendo. Mientras tanto, una figura sombría con velocidad relámpago atacó a Levia con un movimiento llamado puñalada sombría. Levia intentó esquivar, pero el atacante astuto la mantuvo en su lugar, burlándose de sus habilidades acuáticas. Justo cuando las cosas parecían desesperadas, Zetsu llegó volando, cortando las sombras y lanzando al atacante por los aires. El atacante, ahora consciente de la presencia de Zetsu, intentó contraatacar, pero Zetsu esquivó y contraatacó cada movimiento sin esfuerzo, dejando al atacante acorralado. Mientras Zetsu cuestionaba los motivos del atacante, él mencionó crípticamente que debía informar a su jefe antes de hacer una escapatoria dramática a través de la pared de la capilla. En medio de la burbujeante emoción, Desastor no pudo contenerse y se apresuró a abrazar a Zetsu, emocionada de verlo de nuevo después de lo que parecían siglos. Con un brillo en los ojos, se preguntó por qué Zetsu se había ido sin ella, pero él lo dejó pasar, bromeando que era una historia para otro momento. Su acogedor reencuentro fue interrumpido bruscamente por Levia, quien señaló a los guardias que estaban desapareciendo y que acababa de derrotar. Zetsu dedujo rápidamente que estos guardias eran más de lo que parecían, eran soldados conjurados mágicamente. Sus sospechas se confirmaron cuando vio el collar traído por Tarin, sospechando que era obra del travieso Tomo. En un movimiento rápido, Zetsu rompió el collar, afirmando la corazonada de Desastor y prometiendo estar a su lado. Propuso que ella tomara el control en su reino mientras él viajaba para consultar al rey hombre bestia Regulus en busca de más información sobre los planes de Tomo. Mientras el grupo reflexionaba sobre su próximo movimiento, Levia expresó su renuencia a irse de inmediato, aún fatigada por las batallas del día. Justo entonces, el dúo dinámico de Ruri y Vlad irrumpió en la escena. Vlad refunfuñó sobre el estado del castillo, pero Ruri, siempre la mensajera, le entregó a Zetsu un paquete, instándolo a presentar su contenido a Desastor. Con un florecimiento ceremonioso, Zetsu adornó a Desastor con una insignia del paquete, tomando su propiedad. Mientras los demonios ordenaban el caos de la pelea, Desastor expresó su deseo de ir con Zetsu, pero sentía que no podía dejar su reino solo. Zetsu le aseguró que una vez que las cosas se calmaran, la llevaría a donde ella quisiera. Pero Vlad, sintiéndose celoso, intervino diciendo que los gobernantes no deberían simplemente irse, dejando su reino atrás. Levia, siempre directa, le dijo a Vlad que se calmara y dejara que Desastor manejara sus asuntos. De repente, Ruri intervino con noticias emocionantes. Desastor le había dado luz verde para abrir una tienda en el reino demoníaco. Zetsu, siendo considerado como siempre, se aseguró con Desastor para asegurarse de que estaba de acuerdo. Desastor, agradecida por la lealtad de Ruri, le dio el visto bueno. Vlad, agradecido por la ayuda de Zetsu, prometió apoyarlo cuando lo necesite. Zetsu le agradeció antes de salir con Levia, pero Desastor no pudo dejarlo ir sin una palabra, recordándole que volviera sano y salvo. En los días calurosos del verano, Zetsu rechazó la invitación de Yuyu para salir, culpando al sol abrasador por su vacilación, pero a medida que pasaba el tiempo, su amistad hervía como una olla de emoción. Un día, mientras vagaban por las calles del vecindario, se encontraron con un cartel llamativo que anunciaba un lugar de estudio elegante. Intrigada, Yuyu Hi se volvió hacia Zetsu con ojos llenos de asombro, preguntándose si unirse a ese lugar animaría su viaje hacia la escuela secundaria de sus sueños. Zetsu, perdido en sus pensamientos, no respondió de inmediato. Entonces Tutu lo empujó, recordándole la cena. De vuelta a casa, Tutu mencionó nuevamente el lugar de estudio, ansioso por iniciar una conversación. Zetsu, conocido por su franqueza, sugirió que lo olvidara, diciendo que no añadiría mucho sabor a sus planes. Su honestidad dolió, dejando a Yuyu con la sensación de haber mordido un limón agrio mientras se marchaba enfadada. Sin embargo, encontró el valor para inscribirse en el lugar de estudio, decidida a demostrar que Zetsu estaba equivocado. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando los resultados de sus exámenes de práctica no fueron como esperaba. Al regresar a casa, sintiéndose muy decepcionada, Yuyu fue detenida por algunos personajes sospechosos que intentaron alejarla de sus estudios con promesas de diversión. Justo cuando las dudas comenzaron a surgir, Zetsu apareció como un superhéroe, rechazando su oferta y diciéndoles que buscaran un pasatiempo mejor. Después de este inesperado rescate, Yuji se sintió atraída por Zetsu, curiosa por su llegada oportuna. Cuando le preguntó por qué apareció, Zetsu dio una respuesta misteriosa que dejó a Yuji intrigada. A pesar de las dudas anteriores de Zetsu sobre sus sueños, Yuji se mantuvo decidida a perseguirlos, impulsada por una nueva pasión. Conmovido por su determinación, Zetsu ofreció su apoyo prometiendo estar a su lado en las buenas y en las malas. En el aquí y ahora, los estudiantes estaban ocupados practicando sus habilidades de magia de combate bajo la atenta mirada de Iruka. Era evidente que Yuji estaba brillando, impresionando a todos con su destreza. Como era de esperar, Iruka la colmó de elogios y ánimos, aumentando su confianza después de la sesión. Mientras los demás se dirigían a sus habitaciones, Yuji dio un paso audaz y se acercó a Iruka y Grain, pidiendo un entrenamiento extra más tarde esa noche. Iruka aceptó y bajo el cielo iluminado por la luna, se llevó a Yuji al punto más alto de las murallas del castillo.
Desde allí miraron hacia la ciudad abajo, bañada en el suave resplandor de la tarde. Iruka aprovechó la oportunidad para explicarle a Yugi el significado de los esfuerzos de Setsu para mantener la paz en su mundo. Ella enfatizó la importancia de mantenerse vigilante y lista para apoyar a Setsu siempre que él los necesitara. Yui, llena de determinación para estar al lado de Setsu, confesó sus inseguridades sobre su propia fuerza, sintiéndose inadecuada comparada con él. En respuesta, Iruka sugirió un combate de práctica para poner a prueba las habilidades de Yuuji. Con bastones en mano se involucraron en un duelo amistoso pero intenso, cada uno tratando de superar al otro. Después de un intercambio animado, Iruka reconoció la fuerza de Yuji, pero también señaló un área donde podría mejorar. Iruka decidió llevar a Yuji a una alcantarilla espeluznante llena de monstruos, que a menudo se usa como un duro campo de entrenamiento para soldados. Mientras se detenían, una criatura masiva similar a un cocodrilo emergió de las aguas turbias, sorprendiendo a Yuji. Iruka la sacó de su miedo, recordándole que no era el momento de mostrarse débil. Con una mezcla de valentía y temor, Yuji se acercó a la criatura mientras Iruka la animaba a aprovechar su fuerza interior. Yuji lanzó una bola de fuego ardiente desde su bastón, envolviendo al monstruo en llamas. Pero justo cuando pensaba que había terminado, la criatura se levantó lista para atacar. Reaccionando rápidamente, Yuji metió su bastón en la boca del monstruo, evitando por poco un ataque pero recibiendo un rasguño en el brazo en el proceso. Iruka la instó a aprovechar el momento y lanzar otra bola de fuego, haciendo que la criatura retrocediera tambaleándose. Sin embargo, aún permanecía de pie, lo que llevó a Iruka a ofrecerle una dura lección de realidad. En tiempos de guerra, uno debe estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, incluso si eso significa derrotar al enemigo. Esta revelación evocó recuerdos para Yuji, especialmente de una batalla pasada, causándole luchar con sus emociones. Mientras ella luchaba, Iruka intervino desatando una explosión de magia de hielo que rápidamente terminó con la amenaza de la criatura. Con la prueba completada, se marchan. Más tarde, Tia pasó a ver cómo estaba Yuji. Después de curar su herida, Tia criticó la decisión de Iruka de lanzar a Yuji a una batalla real sin aviso. Sin embargo, Yuji salió en defensa de Iruka, afirmando que ella en realidad lo había pedido. Tia entonces explicó el enfoque de amor duro de Iruka, diciendo que trataba a Yuji de esa manera porque la veía como una igual. Intrigada por la lealtad inquebrantable de Yuji hacia Setsu, Tia se preguntó por qué estaba dispuesta a ponerse en peligro. Yuji reveló que Setsu había sido su apoyo a lo largo de su vida y sintió la necesidad de devolver su amabilidad, convirtiéndose en alguien con quien él pudiera contar. Con cálidos deseos, Tia salió de la habitación de Yuji tranquilizando a Iruka sobre la fortaleza de Yuji. Mientras tanto, Iruka, acechando cerca, no podía evitar preocuparse por los peligros que Yuji podría enfrentar si continuaba luchando junto a ellos. Más tarde esa noche, Grain se topó con Yuji sumida en sus pensamientos. Mientras conversaban, él le aseguró que tener dudas sobre quitar una vida era completamente normal. Intrigado por la sabiduría de Grain, Yuji indagó más preguntándole cómo encontró la determinación para luchar. Grain confesó que prefería infligir dolor a sus enemigos en lugar de ver sufrir a sus seres queridos. Animó a Yuji a encontrar su propio camino hacia el valor. En su próxima sesión de entrenamiento, la magia de fuego de Yuji brilló más que nunca, dejando a todos asombrados al abrir un agujero en el suelo. Más tarde esa noche, Yuji llevó a Iruka de regreso a la alcantarilla, decidida a demostrar su valor. Cuando apareció el monstruo, Yuji lanzó una gran bola de fuego y lo derribó rápidamente. Aunque impresionada, Iruka recordó por Yuji que ella no estaba para quitar vidas, solo para proteger a otros. Iruka admiraba la determinación de Yuji, viendo destellos de Setsu en su resolución. Sin embargo, advirtió que alcanzar sus objetivos requeriría un poder inmenso. Sin desanimarse, Yuji prometió hacerse más fuerte para proteger a sus seres queridos. Días después, Grain reunió a los estudiantes y lanzó una gran noticia. Pronto se dirigirían al continente demoníaco. Les instó a prepararse física y mentalmente para los desafíos venideros antes de enviarlos. Mientras los demás se fueron, Yuji se quedó atrás, uniéndose al grupo de Setsu en lo alto de las escaleras, listo para enfrentar lo que viniera. Mientras Setsu y Levia recorrían el continente demoníaco, se encontraron en un viaje en carreta que era tan accidentado como una montaña rusa. Setsu, curioso como un gato, le preguntó a Levia por qué estaba tan tranquila mientras comía galletas como si no hubiera un mañana. Levia, la diosa de la relajación, explicó que tenían todo el tiempo del mundo hasta llegar al continente de los hombres bestia. Ella desestimó las preocupaciones de Setsu sobre el trabajo en el barco, recordándole que la guerra había puesto un freno a los viajes en barco. Setsu, siempre el solucionador de problemas, sugirió usar magia de teletransportación para acelerar las cosas, pero Levia rechazó esa idea más rápido que una bala, advirtiendo sobre la enorme energía que requería. Con un destello en sus ojos, insinuó que una compensación adecuada en forma de galletas podría hacer el trato más atractivo. Su charla fue interrumpida cuando el carro se detuvo bruscamente y dos invitados inesperados subieron a bordo. Setsu reconoció a uno de ellos como Alice, a quien cariñosamente llamaba Llorona. Mientras continuaban su viaje, Setsu reveló sus aventuras pasadas juntos. Alice afirmaba ser la mejor alumna de Setsu, aunque él lo negó con una sonrisa.
Ella reveló que Setsu la había entrenado todas las noches, dejando a Levia preguntándose sobre sus encuentros nocturnos. Antes de que Setsu pudiera dar algún detalle, la recién llegada más joven, Amer, intervino, presentándose como la hermana pequeña de Alice. Alice interrogó a Setsu sobre su paradero durante el último lustro, lo que llevó a Setsu a contar sobre sus aventuras. Le extendió una invitación a Alice para unirse a su equipo una vez más, pero ella lo rechazó más rápido que una bala, citando un problema no resuelto. Amer reveló el chisme, contando que Alice había estado derrotando monstruos por todas partes como parte de su entrenamiento. Alice narró una historia de cómo se encontró con Amer en una aldea mientras estaba en una misión para vencer a un dragón. Amer reveló que consideraba a un hombre al que llamaba su hermano como su familia, y lo había estado buscando desde que la aparición del dragón la dejó sintiéndose tan sola como un cachorro perdido. Conmovido por la historia de Alice, Setsu ofreció su apoyo, y Alice compartió sus planes de establecerse en el pueblo una vez que el dragón fuera derrotado. Amer, tan burbujeante como una lata de refresco agitada, se ofreció con entusiasmo a albergar a su hermana, sellando su vínculo más fuerte que la tapa de un frasco de pepinillos. Mientras continuaban su viaje, Setsu no pudo evitar sentirse como si la vida fuera una montaña rusa con giros inesperados en cada esquina. Pero con Alice y Amer a su lado, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el camino por delante les presentara. En el aquí y ahora, Setsu se preguntaba si el dragón había dañado al hermano de Amer, pero Alice le aseguró que no era así. Ella detalló cómo siempre que el dragón atacaba, los aldeanos desaparecían misteriosamente, sin dejar evidencia de una lucha. Pensando que era una incursión rutinaria de dragones, Alice valientemente desactivó las defensas del pueblo para enfrentarlo, pero cada vez el dragón desaparecía sin dejar rastro, dejándola perpleja. Al regresar al pueblo, lo encontró desierto excepto por Amer, a quien decidió llevar consigo. Esta decisión los llevó a encontrarse con Setsu y Levia. Alice le preguntó a Setsu si había encontrado situaciones similares antes, a lo que respondió que no había enfrentado un dragón secuestrador anteriormente, pero estaba ansioso por ayudar. La emoción de Levia le ganó la gratitud de Alice, quien en broma la llamó señora Setsu, para diversión de Levia. Levia, conocida por sus teorías imaginativas, propuso ideas descabelladas sobre los aldeanos convirtiéndose en zombies. Setsu respondió juguetonamente, sugiriendo que podrían ser zombies del aire, ya que el pueblo estaba desierto. Sin desanimarse, Levia atribuyó sus ideas a su cerebro salado. Cuando Setsu le pidió que explicara la participación del dragón, sugirió que podría ser también un zombie, ganándose un suave golpe en la cabeza de Setsu, quien la bromeó sobre drenar su cerebro de agua de mar. Luego, Levia mencionó la idea de la participación de una sirena, a pesar de que el pueblo está en una montaña. Ella sugirió de manera divertida que la sirena podría ser una residente amante de la comida, provocando risas en el grupo. Amer intervino señalando el extraño hechizo que las criaturas marinas ejercían sobre ella, lo que llevó a una discusión humorística sobre el sentido del pez. Setsu cambió la conversación introduciendo la noción de extraterrestres, despertando curiosidad entre el grupo. Levia rápidamente desestimó la idea, lo que llevó a un intercambio juguetón. Ella preguntó por qué el dragón no usó magia para hacer desaparecer a Alice, lo que llevó a Setsu a dar una explicación caprichosa sobre alienígenas que viven en la luna. Cuando su viaje se encontró con un obstáculo debido a aguas turbulentas, su carreta se detuvo bruscamente, obligándolos a esperar hasta que las corrientes se calmaran. Levia aprovechó el momento para preguntar sobre los planes de Alice al llegar a la ciudad. Alice reveló su intención de regresar al pueblo en busca de más pistas. Esto llevó a Setsu a cuestionar los ataques implacables del dragón. Levia especuló que el dragón podría haber sido atraído por la magia, explicando cómo la energía mágica concentrada podría atraer a seres monstruosos. Setsu luego exploró la posibilidad de que la magia de teletransporte estuviera involucrada en la desaparición de los aldeanos, proponiendo que las apariciones del dragón coincidieran con sus actos de desaparición, sin dejar rastros de lucha. Alice sugirió que rastrear al usuario de magia responsable podría ser su único recurso. Setsu le aconsejó confrontar al usuario directamente, señalando que dominar la magia de transferencia requiere años de práctica. Dado que Amer no estaba presente en el pueblo hace 2 años, parecía poco probable que hubiera perfeccionado tales habilidades. Amer afirmó vehementemente su inocencia, con Alice defendiendo su caso, argumentando que Amer también era una víctima. Setsu, sin embargo, señaló la observación anterior de Alice sobre el olor único de los monstruos marinos, insinuando la verdadera identidad de Amer. De repente, Amer sufrió una transformación sorprendente, convirtiéndose en un temible dragón y lanzando un ataque. Setsu y Levia se lanzaron a la acción, enfrentándose en una feroz batalla con la criatura enfurecida. Mientras tanto, Alice lidiaba con sus propios sentimientos de insuficiencia, luchando por reconciliar su fracaso para resolver la situación a pesar de ser considerada como la mejor estudiante de Setsu. Setsu la instó a sacudirse sus dudas y demostrar su valía. Con renovada determinación, Alice cargó contra el dragón, animada por el inquebrantable apoyo de Setsu. En un esfuerzo coordinado, Setsu y Levia combinaron sus fuerzas para defenderse de los incesantes ataques del dragón. Levia infundió la espada de Setsu con agua, aumentando su poder de corte, lo que permitió a Alice dar un golpe decisivo.
Cuando Alice lanzó el golpe final, el dragón se desvaneció en orbes etéreos de luz, desapareciendo sin dejar rastro. Mientras Levia y Setsu navegan hacia el continente de los hombres bestia a bordo de su barco, Levia expresó cierta preocupación por el bienestar de Alice. Setsu, sin embargo, mostró confianza en la capacidad de Alice para manejarse ahora que la amenaza del dragón había sido neutralizada. Mientras tanto, de regreso en el pueblo, Alice se aventuró en la morada de Amer, tropezando con una sorprendente revelación. Dentro de los confines de la vivienda de Amer, Alice se encontró cara a cara con ella, flanqueada por un séquito de criaturas monstruosas. Para asombro de Alice, Amer confesó un acto audaz. Había transformado a los aldeanos en marionetas encantadas, con la intención de aumentar sus filas para un conflicto inminente. Amer entonces reveló su verdadera identidad como Meluar, el cerebro detrás de las hordas de monstruos. Días después, en el bullicioso pueblo de Liport, en el continente de los hombres bestia, una enérgica chica bestia conocida como Shironiko recorría las vibrantes calles. A lo largo de su viaje, amables aldeanos detenían su progreso, ofreciendo provisiones como muestra de gratitud por su invaluable ayuda en el mantenimiento de las líneas de suministro. A pesar de los intentos de Shironiko de rechazar sus ofrecimientos, los aldeanos persistieron, subrayando la importancia de su papel en la protección del bienestar de su hermana. Al llegar a su casa, Shironiko se encontró con su hermana, Mineko, quien, aunque despierta, parecía estar mal. Temiendo por la salud de su hermana, Shironiko rápidamente le administró una dosis de medicina, decidida a aliviar su sufrimiento. Mineko, abrumada por el remordimiento por su condición, encontró consuelo en el apoyo inquebrantable de Shironiko y prometió buscar un remedio para su dolencia. Cuando Setsu y Levia enfrentaron la ira del barquero, sus sueños de zarpar se desmoronaron. Las respuestas atrevidas de Setsu solo echaron leña al fuego, dejando a Levia para controlar su destreza mágica, su temperamento hirviendo como un caldero a punto de desbordarse. Sin embargo, en medio de la confusión, la sincera disculpa de Setsu surgió como un bálsamo, calmando la tormenta y ganándoles una oportunidad de redención. Con las tensiones disipadas, Setsu propuso un desvío para buscar comida y refugio, sus palabras pintando una imagen vívida de camaradería y aventura. Mientras tanto, en las calles bulliciosas de la ciudad, Shironiko emprendió su propia misión clandestina, deslizándose entre la multitud como una sombra en la noche. Armada con determinación, ella buscó consuelo en el suave abrazo de su hermana, pero el destino tenía otros planes para Shironiko. Mientras navegaba por los laberintos callejones, un encuentro fortuito alteró su curso. Un folleto con el misterioso rostro de Setsu cayó en sus manos como un mensaje del destino. Intrigada pero cautelosa, Shironiko reflexionó sobre las implicaciones de la oferta. Mientras Setsu y Levia entraban sin darse cuenta en la tienda, el pulso de Shironiko se aceleró con anticipación. Oculta en las sombras, los observó con atención, sintiendo un aura de misterio envolviendo al dúo. Más tarde esa noche, mientras compartía una comida con su hermana, Shironiko reveló que tenía una última tarea que completar antes de dar por terminado el día. Mientras tanto, Setsu y Levia estaban profundamente dormidos, sin saber del caos que se avecinaba. Cuando el posadero permitió a Shironiko entrar, ella se deslizó sigilosamente en la habitación de Setsu. Sin embargo, su intento de ataque fue frustrado por el hechizo de ilusión de Setsu, revelando su verdadera presencia detrás de ella. Con una patada rápida, Shironiko se encontró volando por la ventana, aterrizando con un golpe sordo. Al ser interrogada por Setsu sobre su lealtad a Toma, Shironiko negó tener conocimiento alguno, insistiendo en que solo sabía que tenía que acabar con su vida. Sin desanimarse, ella desató un ataque feroz, solo para encontrarse con el hábil manejo de la espada de Setsu. Inconsciente, emitió un resplandor extraño, lo que provocó las sospechas de Levia sobre magia maldita. Al despertar, Shironiko se encontró de nuevo en casa, acompañada de Setsu y Levia. Ansiosa por vengarse, fue retenida por su hermana, quien inventó un cuento de su rescate por Setsu. A pesar de sus dudas, Shironiko obedeció, impulsada por la señal silenciosa de Setsu para seguir el juego. La atención de Setsu se dirigió a Mineko, reconociendo el aura oscura que emanaba de su collar como una maldición poderosa. Con solemne determinación, desató un hechizo de luz, revelando la presencia siniestra de la maldición. Mientras Levia expresaba preocupaciones sobre Toma, Setsu permanecía enfocado en salvar a Mineko. Rogándole a Setsu que curara a su hermana, Shironiko le ofreció su lealtad inquebrantable. Setsu la tranquilizó sobre la seguridad de Mineko, luego dirigió su magia hacia el collar maldito. Invocando su espada encantada Gluttony, Setsu le ordenó consumir la maldición, trayendo esperanza a las hermanas angustiadas. Mientras la glotonería hacía sus encantos, el posadero lanzó una cuchilla a Setsu, pero Shironiko, mostrando una valentía notable, se interpuso en el camino del peligro, recibiendo el golpe ella misma. Sin dejarse intimidar por la amenaza, el posadero hizo entonces un movimiento audaz para arrebatar a Setsu, pero Levia, siempre la hechicera del agua, intervino rápidamente, empapando la situación con su destreza acuática. Con las tensiones en aumento, Setsu reconoció la formidable fuerza de Levia, pero ella a su vez le recordó que no pasara por alto sus propias capacidades. Enfrentándose en un enfrentamiento, Levia confrontó directamente al posadero, quien desató dobles sombríos en un intento de superarla. Pero Levia, con su dominio sobre los elementos del mar, fácilmente disipó las ilusiones antes de dar un golpe decisivo.
Buscando respuestas en medio del caos, Levia interrogó al posadero sobre la agenda críptica de Toma, ofreciendo clemencia a cambio de información vital. Indiferente a la oferta, la posadera se burló de la idea de rogar por su vida, su actitud destilando desdén. Sin inmutarse por los insultos, Shironiko se atrevió a cuestionar el camino elegido por la posadera, provocando un desprecio burlón por su competencia. Negándose a tolerar más insultos, Levia silenció las réplicas venenosas de la posadera con un gesto de su mano. Sin embargo, la posadera, con un toque de malicia en sus ojos, reveló el grandioso plan de Toma para ascender a la divinidad y erradicar todas las formas de vida. Mientras Levia desestimó la idea como implausible, la posadera se mantuvo firme en su creencia en las ambiciones sin límites de Toma. En un giro repentino de los acontecimientos, una luz deslumbrante envolvió a la posadera mientras rompía una joya misteriosa, desapareciendo en el aire sin dejar rastro. Shironiko se paró junto a la orilla del río, lágrimas corriendo por su rostro, mientras miraba el vacío dejado por la desaparición del posadero. Corriendo a su lado, Mineko abrazó a su hermana fuertemente, sus lágrimas mezclándose en un momento conmovedor de dolor compartido. Mientras tanto, Setsu examinó el collar de Mineko, reconociéndolo como el mismo que Tairen tenía la intención de dar a Desastor, despertando curiosidad sobre su misteriosa conexión. A bordo de un viaje en barco por el río, Levia se quejaba de cansancio, sus quejas resonando entre las tranquilas aguas. Durante la conversación, Setsu avistó a Shironiko y Mineko junto al río, lo que le llevó a pedirle al barquero que se detuviera. Las hermanas suplicaron unirse a su expedición, ofreciendo su ayuda en la batalla. Volviéndose hacia Levia en busca de aprobación, Setsu recibió un asentimiento, otorgando a Shironiko y Mineko paso a la capital de los hombres bestia, Rum. En el corazón de la capital, el rey presidía una reunión contenciosa con sus generales, su discordia reflejando una riña entre ancianas damas. Cuando las tensiones aumentaron, la atención del rey se desvió hacia un sonido peculiar, lo que llevó a su asistente, Roa, a investigar. Afuera de las puertas del castillo, Setsu intentó persuadir a los guardias de su conocimiento con el rey, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Shironiko y Mineko se unieron a la refriega, sus intentos de intervenir resultaron infructuosos. Justo cuando Setsu contemplaba su próximo movimiento, un giro dramático de los acontecimientos se desarrolló cuando Roa descendió de las almenas del castillo, su llegada marcada por una ráfaga de acción. Con una maniobra rápida e inesperada, ella sometió a los guardias, dejándolos inconscientes. En un momento de reunión teñido de tensión, Roa abrazó a Setsu, expresando su anhelo por él. Sin embargo, su afecto fue rápidamente eclipsado por un choque de voluntades cuando Setsu contraatacó rápidamente sus avances. Rechazando cualquier noción de subordinación, dejó en claro que preferiría hacerse amigo de un cerdo antes que inclinarse ante su autoridad. Mientras Setsu y Roa intercambiaban bromas, Shironiko y Mineko reflexionaban sobre la verdadera identidad de Roa, especulando si realmente era la hija del rey bestia. Caminando junto a Roa, Setsu explicó su ausencia con un toque ligero, rechazando sus avances con una sonrisa. Mineko no pudo resistirse a bromear con ellos, sugiriendo que encontraran un lugar más privado para sus coqueteos, dado el ambiente eléctrico. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando a un jubiloso Regulus. Se lanzó sobre Setsu con emoción, solo para ser derribado rápidamente por el aparentemente insignificante humano. Shironiko y Mineko miraban con los ojos muy abiertos, cautivados por el espectáculo inesperado. Dentro de la sala del trono, Setsu encontró a los generales incapacitados. Su urgencia por discutir fue eclipsada por los planes de celebración del rey. Imperturbable, Setsu reveló la grave amenaza que representaban los nefastos planes de Tomo para destruir tanto a los demonios como a los humanos. A pesar de la impaciencia de Regulus por unirse a Setsu, se le aconsejó quedarse atrás y proteger el continente de los hombres bestia. Roa, siempre ansiosa, se ofreció a ocupar el lugar de su padre, pero Luger, el comandante del ejército de Dorado, intervino, subrayando el peligro inminente que representaban tanto los demonios como los humanos. Regulus, dividido entre la lealtad a Setsu y sus deberes reales, enfrentó el escrutinio por su fe inquebrantable en Setsu, el héroe que una vez se perdió en el tiempo. Regulus, sintiéndose ofendido por el escepticismo de Setsu, garantizó la fiabilidad de Setsu. Sin embargo, Lugar argumentó que solo porque Setsu había regresado no significaba que pudieran volver a las viejas costumbres. Para resolver el problema, Regulus propuso una solución a la vieja usanza, un duelo tradicional según la tradición de los hombres bestia. Declaró que el ganador no solo reclamaría la victoria, sino que también ganaría la mano de Roa en matrimonio, para disgusto de Setsu. A pesar de las protestas de Setsu, Lugar insistió en el duelo, preparando el escenario para un enfrentamiento al día siguiente a las 12 del mediodía. Más tarde, Regulus se disculpó con Setsu por involucrarlo en el duelo, pero enfatizó que era necesario para ganarse al terco hombre bestia. Todavía recuperándose de la traición, Setsu no podía imaginar ser sacrificado por su aprobación. Regulus, sin embargo, le aseguró que la victoria no solo aseguraría ayuda militar, sino que también ganaría el afecto de Roa como bono. Mientras tanto, Roa buscó a Lugar, con la esperanza de disuadirlo de enfrentar a Setsu. Sin embargo, el orgullo de Lugar como hombre bestia lo obligó a mantenerse firme. Le confió a Roa sobre su arma secreta, un tatuaje de runa mágica que transformaba su fuerte voluntad en fuerza física.
Decidido a proteger a Roa, Lugar resolvió darlo todo en el próximo duelo sin importar las probabilidades en su contra. En la arena, Zetsu y Lugar se enfrentaron, intercambiando golpes mientras la multitud observaba con el corazón en la mano. Lugar desató su movimiento característico, la garra voladora, pero Zetsu rápidamente lo contrarrestó, devolviéndolo con igual fuerza. Frustrado por las provocaciones de Zetsu, Lugar abandonó toda pretensión y desató su poder bestial por completo. Pero incluso eso no fue rival para la habilidad de Zetsu. Sintiendo la creciente ira de Lugar, Zetsu instó a Regulus a terminar el combate y permitirle llevarse a Roa. Sin embargo, el orgullo herido de Lugar activó su runa, desatando una furia descontrolada que lo abrumó. Ignorando las advertencias de Zetsu, Roa se lanzó hacia adelante, decidida a estar al lado de su compañero. A medida que la furia berserker de Lugar se intensificaba, Zetsu y Levia intervinieron, pero sus esfuerzos parecían inútiles. Mientras el brazo cercenado de Lugar volvía a crecer ante sus ojos. Pensando en la seguridad de Roa, Zetsu aceptó enfrentarse a Lugar directamente, preparándose para desatar su poderosa espada, Gluttony. De repente, la arena se llenó de una niebla misteriosa y la forma de Lugar se disolvió, revelando una ilusión de Toma, el cerebro detrás de todo. Toma, consumido por la obsesión, provocó a Zetsu con grandiosos planes de destrucción mundial, dejando solo a los dos atrás. Sin embargo, la interrupción de Roa enfureció a Toma, quien arremetió contra ella, solo para ser frustrado por los instintos protectores de Zetsu. En una escalofriante revelación, Toma advirtió a Zetsu sobre la inminente invasión de Destinia en el continente demoníaco, sugiriendo que el tiempo se estaba acabando. Con una sonrisa siniestra, Toma desapareció. Después de que Toma se desvaneciera en el aire dejando el cuerpo decapitado del Lugar extendido en el suelo, los cielos se abrieron, empapando la sala del trono con lluvia. Regulus, sintiéndose apenado, extendió sus simpatías a Zetsu. Pero Zetsu desechó el sentimentalismo, declarando que no era el momento para sentimientos románticos. Él anunció su plan de regresar al continente demoníaco, listo para enfrentarse a Toma y poner fin a sus travesuras. Regulus prometió conseguirle a Zetsu un barco para el viaje y enviar a su tripulación para apoyarlo. Mientras tanto, Roa permaneció en la arena, lidiando con la gravedad de su inminente enfrentamiento. Zetsu, preocupada por su bienestar, se acercó con calma, pero Roa se mantuvo firme, enfatizando la importancia de mantener la vista en el objetivo en medio de todo el caos. Recordando eventos de hace una década, Zetsu relató su inesperada convocatoria al reino de Destinia, donde fueron aclamados como salvadores celestiales, pero Zetsu no estaba de acuerdo, rechazando el apodo de héroe y exigiendo respeto por su independencia. Mientras Zetsu y Toma continuaban sus intensas sesiones de entrenamiento, Toma no pudo evitar expresar sus nervios sobre la próxima batalla, pero Zetsu, fresco como una lechuga, le recordó las duras realidades de su mundo, donde la magia, los monstruos y los demonios acechaban en cada esquina. Reconociendo lo impredecible de sus circunstancias, Zetsu instó a Toma a concentrarse y tomarse en serio el entrenamiento, sabiendo que su supervivencia dependía de algo más que pura suerte. Érase una vez, en un día soleado, Zetsu presentó sus grandiosos planes de aventura a Toma, una búsqueda para explorar los vastos desconocidos del mundo. A pesar de las rodillas temblorosas de Toma, prometió reunir su valentía interior y unirse a Zetsu en este viaje épico. Con despedidas sentidas intercambiadas, Zetsu y su tripulación partieron de las puertas del castillo, listos para sumergirse de lleno en las aventuras salvajes que les esperaban. Con el paso del tiempo, el valor de Toma en la batalla le valió el estimado título de Héroe de Plata por parte del rey, una insignia de honor por su valentía y destreza en combate. Pero en medio de la audaz incursión en un templo, Toma se encontró atrapado por un evento misterioso. Envuelto en un resplandor cegador, una voz seductora susurraba promesas de poder ilimitado. Hechizado y tentado, Toma agarró un extraño collar, solo para despertar rodeado por los cuerpos caídos de sus camaradas, el collar inquietante colgando ominosamente alrededor de su cuello. Perdido en sus pensamientos en medio de las calles empapadas por la lluvia, el ensueño de Toma fue interrumpido por la llegada de un caballero portando noticias de un tratado de paz. Sin embargo, su atención fue captada por un carro que pasaba, llevando a Zetsu y su grupo de aventureros, lo que despertó un anhelo por la camaradería y la emoción de su viaje compartido. Después de que se firmó el Tratado de Paz, Toma buscó a Zetsu, reconociendo su papel fundamental en poner fin a la guerra. Modesto y humilde, Zetsu desvió los elogios, enfatizando los esfuerzos colectivos de sus camaradas. Toma, ansioso por expresar la profundidad de su amistad, se encontró momentáneamente distraído por el llamado a la acción de Iruka. Mientras Zetsu se preparaba para partir, Toma aprovechó la oportunidad para persuadirlo de regresar a casa, ahora que la paz había sido restaurada. Sin embargo, Zetsu se mantuvo firme en su búsqueda de más exploración y aventura, dejando a Toma perplejo y cuestionando sus caminos divergentes. Cuando Zetsu estaba en el umbral listo para enfrentar a Toma, su viejo amigo soltó una bomba. Él intentó derribar todo lo que se interponía entre ellos, sin restricciones. Toma no perdió tiempo, lanzando un ataque que Zetsu apenas logró desviar en el último momento. La risa de Toma resonó con locura mientras continuaba, implacable en su ataque. La batalla se intensificó, culminando en una explosión espectacular que envió ondas de choque a través del aire.
Para cuando llegó el grupo de Setsu, ambos combatientes habían desaparecido en el aire, dejando atrás solo caos e incertidumbre. Pero la historia de Toma no terminó ahí. Contra todo pronóstico, se encontró al borde de la muerte, rescatado por una joya misteriosa que reveló un mundo oculto de cautiverio y experimentación. Con una nueva determinación, Toma lideró una audaz fuga, liberando a otros como él de sus torturadores. De vuelta en el presente, el regreso de Toma causó conmoción entre la tripulación. Con escalofriante determinación, declaró su intención de rehacer el mundo, impulsado por una sed de poder y venganza. Mientras el ejército de Destinia navegaba hacia el continente demoníaco, ansiosos por acción, estaban listos para un enfrentamiento, siguiendo las órdenes directas de su rey. Al llegar a la costa fue todo alboroto. Humanos contra demonios, listos para pelear. Las tropas humanas avanzaron, atravesando las barreras demoníacas e irrumpiendo en su campamento. Estaban lideradas por el imparable Grain, quien los atacó por los flancos, y Tia, la voz de la razón que instaba a la precaución. Iruka intervino, aconsejando a sus amigos que esperaran el momento adecuado para atacar. A pesar de sus nervios, los novatos se lanzaron de cabeza a la refriega, animándose unos a otros con sus movimientos valientes. En medio de la locura, Yuyu desató su magia ardiente para rescatar a un amigo, mientras otro recluta intervino para detener una brutal paliza a un demonio en apuros. Pero justo cuando las cosas parecían calmarse, todo se desató cuando soldados cubiertos de magia empezaron a caer del cielo, convocados por algún mojo místico. ¿Y quién debería estar entre ellos sino Alice, actuando como si estuviera poseída por un poltergeist, desatando el caos en todas direcciones? Después de que Grain incapacitara a los soldados, notó algo peculiar. En realidad, eran personas. Para su sorpresa, se dieron cuenta de que uno de ellos era Alice, obligada a luchar contra ellos bajo el control de Meluar. Exigiendo respuestas, Iruka confrontó a Meluar sobre la condición de Alice. Meluar confesó haber transformado a Alice en una muñeca debido a su inmenso poder, incluso ofreciendo hacer lo mismo con el resto de ellos. Cuando Iruka intentó tomar represalias, Meluar usó a Alice para bloquearla, lo que llevó a un enfrentamiento entre las dos chicas. Meluar, imperturbable, usó su propia sangre para invocar monstruos, que envió tras Tia y Grain. Iruka contraatacó con su magia de hielo, mientras que Grain y Tia lucharon con sus armas y hechizos. Yuyu, él también se unió a la refriega, frustrando a Meluar con su resistencia. A pesar de las órdenes de Meluar de que Alice atacara, Grain la enfrentó valientemente y logró dejarla inconsciente. Mientras tanto, Iruka lanzó un ataque contra Meluar, perforando su órgano mágico. Sin embargo, para su sorpresa, Meluar sobrevivió, revelando su cuerpo modificado con un órgano mágico extra. Usando un poderoso hechizo llamado Rompe Límites, Meluar invocó un temible chamara de 3 cabezas, fusionándose con él para lanzar un asalto devastador. Con reflejos rápidos, lograron evadir su aliento de fuego, gracias a la magia protectora de Yuyu. Cuando la magia de Tia se agotaba y el chamara se preparaba para otro ataque, Alice inesperadamente se volvió contra Meluar, apuñalándola fatalmente. En un momento conmovedor, Alice abrazó a Meluar, recordando su antigua amistad mientras la vida de Meluar se desvanecía. Grain le informó a Iruka sobre la condición de Alice, mencionando que aunque sus heridas eran graves, la magia curativa estaba progresando. Tia sugirió que se tomaran un descanso para recargar energías. De repente, un brazo sombrío emergió del río, señalando el regreso del hombre con el que Setsu había luchado en la boda de Desastor. Yuyu, él había ido a buscarlo, lo que llevó a sus amigos a intentar detenerla. Sin embargo, Yuyu estaba decidido, argumentando que Setsu haría lo mismo por ella. Decidiendo apoyar a Yuyu, a pesar de la advertencia de Iruka de tener cuidado, se prepararon para un enfrentamiento. Pero antes de que la batalla pudiera comenzar, Setsu hizo una entrada dramática, asegurando a sus amigos que todo estaba bajo control. Yuyu, abrumada de emoción, saltó sobre Setsu. Después del alegre reencuentro, Setsu se disculpó por su retraso, pero Yuyu le aseguró que estaba bien. Luego le pidió que se quedara atrás con los demás. Cuando la figura sombría se reveló, Setsu se preparó para la batalla, reconociendo la formidable presencia del hombre. Afirmando que había pasado la prueba de vibra villana, Setsu se preparó. Sin embargo, el hombre le advirtió que se había vuelto aún más fuerte desde su último encuentro. Con determinación, Setsu desenvainó su espada, pero dudó cuando miró a sus amigos, protegidos por la magia protectora de Yuyu. Al ser cuestionado sobre su preocupación por sus amigos, Setsu declaró que eran más que insectos insignificantes. Eran sus amigos, y los defendería a toda costa. Con determinación, Setsu se preparó para enfrentarse a su adversario de frente. En medio del caos de la batalla, Kiroinu golpeó sin piedad a los soldados, sin mostrar misericordia. Shironiko intentó razonar con ella, pero Kiroinu la rechazó con una risa desdeñosa. Con una declaración amenazante, Kiroinu juró romper su hermandad y desatar su furia sobre ellas. A pesar de las probabilidades, las chicas valientemente mantuvieron su posición contra la embestida de Kiroinu. Cuando Maiko fue herida, Shironiko aprovechó la oportunidad para contraatacar, dando una patada rápida a las rodillas de Kiroinu mientras Maiko le daba un golpe fuerte en el estómago. Justo cuando parecía que tenían la ventaja, Kiroinu reveló su verdadera fuerza al sacar extremidades extra.
Maiko, tan ingeniosa como siempre, agarró una botella de ketchup y la usó para defenderse del mortal agarre de Kiroinu. Sin inmutarse, Kiroinu lanzó un devastador ataque de límite, burlándose de las chicas sobre la maldición de la hermandad. Pero Shironiko se negó a ceder, argumentando que su vínculo era su fortaleza. En un intento desesperado por dominarlas, Kiroinu creció más extremidades, pero las hermanas contrarrestaron con una deslumbrante demostración de trabajo en equipo, cortándole los brazos uno por uno. Aunque Kiroinu se negó a rendirse, su fuerza disminuía con cada golpe. Derrotada y exhausta, Kiroinu se desplomó en el suelo, sin querer aceptar la derrota. Cuando las hermanas le extendieron una mano de reconciliación, ofreciéndole la oportunidad de unirse a su hermandad, Kiroinu sucumbió a la inconsciencia, reconociendo que la unidad era el mejor camino a seguir. En el calor de la batalla, una figura misteriosa emergió de las sombras, vestida con una capa que ocultaba su identidad. Con un gesto dramático, lanzó su capa a un lado para revelar su imponente presencia, presentándose como Build-2, un guerrero formidable con un asombroso parecido a un personaje del nuevo cómic Kingdom. Mientras los soldados permanecían en un silencio atónito, Roa, sin inmutarse por el adversario inesperado, saltó al ataque, propinando un golpe poderoso en la cara de Build-2. Sin embargo, en lugar de retroceder por el impacto, Build-2 se mantuvo impasible, mostrando su increíble resistencia. En medio de su enfrentamiento, Build-2 compartió su historia de origen, detallando cómo Toma lo había transformado en un ser formidable. Enfurecida por las intenciones nefastas de Toma de provocar la destrucción del mundo, Roa continuó su ataque, impulsada por su determinación de frustrar sus planes. Pero Build-2 no debía ser subestimado, desatando todo su poder con una exhibición dramática, desintegrando su cuerpo en una ráfaga de perdigones de hierro que bombardearon a Roa desde todas las direcciones, dejándola maltrecha y magullada. A pesar de las probabilidades en su contra, Roa resurgió de las cenizas, su espíritu intacto mientras lanzaba un asalto implacable contra Build-2. Con cada golpe desgastaba sus defensas, negándose a retroceder incluso cuando sufría sus propias heridas. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Build-2 extendió un gesto de misericordia, usando sus poderes para curar las heridas de Roa. Mientras Roa cuestionaba la lealtad de Toma, Build-2 ofreció explicaciones crípticas, dejándola ponderar sus motivos y su peculiar afición por los chicos atractivos. En medio de su feroz enfrentamiento, Setsu y su enemigo sombrío chocaron sin cesar, con el tipo sombrío usando movimientos furtivos para intentar sacar a Setsu de su juego. Pero Setsu no iba a permitirlo, bloqueó cada ataque e incluso logró empujar al tipo hacia atrás. El tipo sombrío no podía creer la fuerza de Setsu, preguntando por qué era tan poderoso, pero Setsu simplemente le dijo que se retirara mientras pudiera. Rehusándose a retroceder, el tipo sombra desató su movimiento definitivo, rodeándose de una armadura impenetrable con una técnica elegante llamada límite. Cargó contra Setsu como un toro, golpeándolo con todo lo que tenía. Setsu recibió una paliza, pero no estaba dispuesto a rendirse. Reuniendo cada onza de su determinación, Setsu se levantó, concentrando toda su energía en su confiable espada. Con un solo golpe poderoso rompió la armadura del tipo, aunque su espada se dañó en el proceso. Pero eso no detuvo al tipo sombra, siguió atacando a Setsu como un tren fuera de control. Mientras tanto, Toma, en su camino al castillo de desastre, se dio cuenta de que sus amigos habían sido eliminados. Irrumpiendo en la oficina de desastre, interrumpió su pequeña reunión, declarando que la guerra continuaría mientras tuviera aliento en sus pulmones. Cuando Setsu entró al palacio, su máxima prioridad fue verificar cómo estaban sus amigos, despertando un poco de envidia en el corazón de Toma. Toma sintió una punzada de celos, sabiendo que la lealtad de Setsu estaba con sus amigos, pero Toma estaba decidido a un enfrentamiento solo entre los dos, creyendo que cambiaría todo. Con una tensión tan intensa que se podía cortar con un cuchillo, Setsu y Toma chocaron sus espadas, cada golpe resonando como un trueno. Toma, luciendo sus movimientos llamativos, lanzó rayos a Setsu, haciendo que el palacio temblara y el cielo se partiera. Levia miraba asombrada, reconociendo que estos dos jugaban en una liga propia. Sin inmutarse, Setsu incitó a Toma a dar lo mejor de sí. Con reflejos rápidos como un rayo, Setsu desvió los ataques de energía de Toma con su fiel espada, pero Toma no estaba dispuesto a rendirse. Se movía ágilmente alrededor de Setsu, lanzando golpes astutos que lo tomaban por sorpresa. Toma no pudo resistir burlarse de Setsu, tomándole el pelo por estar un poco oxidado. Frustrado, Setsu aumentó la intensidad. Desarmando a Toma, le dio un golpe de knockout a su cara arrogante, pero Toma no se iba a rendir sin pelear. Empujando a Setsu hacia atrás, transformó su espada en un cañón monstruoso, abriendo un agujero en las paredes del palacio. Setsu, más decidido que nunca, se lanzó hacia Toma con fuego en los ojos. Con una patada rápida, envió a Toma volando fuera del castillo, llevando su batalla a los cielos. Toma, desesperado por ganar ventaja, desató una lluvia de balas de su arma transformada, pero Setsu no estaba solo. Apelando a su fuerza interior, invocó a Glotonería, el devorador de ataques, para protegerse del ataque de Toma. Con feroz determinación, Setsu canalizó energía en sus espadas, lanzando un devastador contraataque contra Toma.
Cuando llegaron los amigos de Setsu, él suspiró aliviado, contento de que estuvieran a salvo. Pero Toma estaba furioso, recordando cómo Setsu lo había dejado por sus nuevos compañeros. Toma despertó su magia, aprovechando el mismo poder de su última pelea. Con fuego en los ojos, Toma prometió resolver las cosas de una vez por todas, incluso si significaba darlo todo. Al liberar su poder mejorado, su arma se transformó, mostrando una acción que rompe los límites. Sin perder tiempo, Toma atacó a Setsu con todo lo que tenía, pero Setsu esquivó sus ataques como un profesional. La rabia de Toma alcanzó su punto máximo y apuntó su arma al equipo de Setsu. A pesar de que Setsu intentó protegerlos, algunas explosiones pasaron, obligando a sus amigos a conjurar un escudo protector. Pero Setsu no iba a dejar que Toma tuviera la última palabra. Él cortó y destrozó, rompiendo el arma de Toma en pedazos. Toma tropezó, los recuerdos pasaban ante él, avivando aún más su ira. Pero justo cuando Setsu estaba a punto de terminarlo, Toma lanzó un enorme disparo de cañón, enviando a Setsu a estrellarse. Pensando que había ganado, Toma observó cómo Setsu se levantaba de los escombros. Con un movimiento rápido, Setsu atrapó a Toma en una barrera dimensional alucinante, anulando su arma. Mientras el suelo temblaba, Toma suplicó misericordia, recordándole a Setsu su promesa. Pero Setsu se mantuvo firme, sellando el destino de Toma dentro de los confines de la barrera. Cuando Toma despertó parpadeando, aún vivo y coleando, no podía comprender por qué Setsu lo perdonó. Setsu reveló el secreto, revelando su plan para liberar a Toma de la maldición que lo controla con su espada mística. A pesar de la larga lista de errores de Toma, Setsu insistió en darle una oportunidad para corregir las cosas. Más tarde, Setsu, acompañado por Desastre y Regulus, visitó a Toma en su celda. Soltaron la bomba. La penitencia de Toma era usar su magia para enviar a los estudiantes de vuelta a casa. Este trabajo agotaría sus poderes, reduciéndolo a un mero mortal. Setsu propuso la idea de que Toma se uniera a los estudiantes en su mundo para un nuevo comienzo, pero Desastre dejó en claro que la súplica de Setsu era la única razón por la que Toma se estaba librando. A regañadientes, Toma cumplió su castigo, teletransportando a los estudiantes de vuelta a su mundo. Esa noche, Setsu se acercó a Toma y le preguntó por qué no acompañó a los estudiantes. Toma se sinceró confesando su deseo de arrepentirse de sus malas acciones, atravesando el mismo mundo que una vez buscó aniquilar. Mientras se despedían afuera del castillo, Setsu y Toma compartieron una emotiva despedida. Desastre, incapaz de contener sus emociones, rogó a Setsu que la llevara con ella, pero Tía le recordó sus deberes. Luego se unió Yuji, reafirmando su compromiso de quedarse con Setsu en las buenas y en las malas. Con el corazón decidido a la aventura, Setsu y Yuji emprendieron su viaje, aventurándose de un reino a otro. Y ahí es donde termina el anime de hoy. Les dejo un comentario si te gustaría hacer este tipo